La capacidad de respuesta de la comunidad, incluyendo la capacidad de autoorganizarse rápidamente y con cadenas de mando y con procesos de toma de decisiones por consenso bien rápido, en 48 horas, a mí me asombró. O sea, estas son mujeres que se activaron de inmediato, sin esperar por nadie, para atender las necesidades primarias, vamos, lo más básico, la comida, el techo. Eso ocurrió sin mediación de nadie. Entonces, una vez Taller Salud empieza a identificar esas mujeres que están actuando por su comunidad, entonces facilita y estructura un poco más ese espacio. Pero la respuesta salió autónoma de la gente, de las mujeres. Con las mujeres yo te diría que lo que sigue latente en mí como experiencia de aprendizaje es que todo convive. Convive la angustia más extrema, convive la preocupación, convive el desamparo, convive el miedo y convive una capacidad de poder coger eso. Y si alguien te da un empujoncito, si alguien te dice una palabra, si alguien dice que lo va a hacer contigo, convive también un infinito de posibilidades y un empuje, una fuerza extraordinaria. El que nosotras llegáramos con posibilidad de traer grandes cantidades de alimentos, tanques de gas propano, grandes cantidades de agua, médicos y medicamentos, hizo diferencia, porque la gente estaba poniendo al medio lo que era de ellos, pero eso se iba a acabar. Yo te diría que por los primeros 120 días yo lloraba todos los días, pero todos los días yo encontré cosas para hacer y compartir con esas mujeres que fueron extraordinarias. Y a veces yo llegaba a mi casa y hablaba con ellas cuando empezamos a hacer las reuniones más frecuentes y cuando nos encontrábamos todo el tiempo. Y el intercambio era ese, el intercambio era que había alegría, había nobleza, había un gesto, un abrazo, una caricia, una palabra que convivía también con un estado de desolación extraordinario. Algo bien particular cuando las comunidades descubren que tú eres una persona que, aunque no tengas nada, siempre vas a estar para la gente. Hubo una semana corrida que la gente estuvo buscándome en mi casa y hasta de noche me llamaban, mira Judith, te necesito para esto, para lo otro, cualquier necesidad. Fue muy constante y eso para mí fue bien importante y eso, como decimos nosotros allá en mi barrio, si era una líder buena, pues ahora soy una excelente líder porque ellos lo dicen.